Hola a todos, todas los que nos están viendo a través de YouTube, ¿cierto? Y a los que están acá en Zoom. El día de hoy vamos a realizar una ejercitación de genética no mendeliana o genética post-mendeliana, ¿ya? Vamos a realizar estas preguntas y la gente que nos está viendo desde YouTube puede realizar las preguntas en el Drive. Ya en la cajita de descripción está el Drive de biología y ahí ustedes pueden ingresar a la guía y a la pauta de la misma guía. Y si quieren, ideal es que vayan viendo la guía y vayan tomando como los mismos tiempos que nosotros nos demoramos en hacer las preguntas. Porque cada pregunta yo les pongo, ponte tú, 60 segundos, 2 minutos, 45 segundos, que es lo que yo estimo más o menos que deberían demorarse por pregunta. Ya si se demoran más, está bien, ¿ya? Pero lo ideal es que se demoren ese tiempo, porque recordemos que para la PDT van a tener 2 horas y media, si no me equivoco, para la prueba de ciencias, para responder todo. Y biología en específico es la parte más rápida de responder, porque es pura memoria. En química y en física tienen que hacer cálculos, en algún ejercicio y cosas así, ¿ya? Así que ideal que practiquemos demorarnos lo menos posible en biología, siempre respondiendo bien, porque esa es la idea. No sacamos nada con responder rápido y responder mal, sino que la idea es que aprendamos a responder bien. Ya, antes de partir, dos cositas. Primero, revisar el cronograma, ¿cierto? Estamos acá, clase 31 de ejercitación, y luego, el día martes, para toda la gente que es nueva a lo mejor, hay control. Ya en este control vamos a evaluar todo lo visto en este eje temático y algunas cositas de los ejes temáticos anteriores. ¿Ya? El control se realiza en clases. Si no pueden asistir a la clase, lo pueden hacer después y lo revisamos el próximo día sábado, ya la próxima semana. Después del día sábado, el martes subsiguiente, hacemos un pequeño resumen de todo el eje temático y partimos finalmente con el último eje que nos queda, cierto, pendiente, que es organización y ambiente. Y nosotros estaríamos terminando de ver toda la materia el 28 de septiembre. Ya después de eso vamos a realizar talleres de ejercitación, de reforzamiento de contenido y todas esas cosas, ¿ya? Así que eso. Lo otro, recordarles, pero a lo mejor para la gente que se está uniendo ahora, que este es nuestro canal del Preu, ¿cierto? El canal de YouTube. Acá hay una lista de reproducción que se está acá, resúmenes PDT 2021. Acá en esta lista pueden encontrar el resumen de biología A. Pueden encontrar el resumen de biología común. Entonces, si a lo mejor se están uniendo hace poco y no se quieren ver las 30 clases que ya llevamos, pueden verse este resumen que, si bien es largo, es más corto que verse todas las otras clases. ¿Ya? Y eso les sirve como para ponerse aquí. Eso. Si no hay dudas respecto a como el preuniversitario, biología, qué sé yo, vamos a partir. Fotosíntesis, sí, lo vemos en energía. Miren, acá en energía se ve el tema de fotosíntesis, las cadenas alimentarias, todas esas cosas. Ya, no lo vamos a ver en detalle, pero lo vamos a ver como lo que entra en la PSU, ya, porque fotosíntesis es bastante, ¿ya? Los PPT de genética sí están. Voy a aprovechar de mostrarles rápidamente el drive, que hay veces que la gente se pierde viendo el drive. Ese es el drive de biología, ¿cierto? Acá está todo ordenado por eje temático, si ustedes se meten acá. Herencia y evolución, que es el eje que estamos viendo ahora, está la carpeta de guías, PPT y resumen, ¿ya? En PPT están los PPT, ¿cierto?, de la materia que hemos visto. Mitosis, meiosis y genética, y acá están las respectivas guías, ¿cierto? Y acá un pequeño resumen de mitosis en este caso, ¿ya? Y ahí en el Drive pueden encontrar todo lo que hemos visto hasta ahora. Y también está el cronograma, ¿ya? Para que se vayan guiando. Si no les sale, traten de abrir, es que a veces Drive se buguea, entonces ábranlo a lo mejor por otro navegador, o en otro momento, o conectado a otra red de internet, o por la aplicación, no sé, pero sí están subidos, ¿ya? Y eso es problema de la página, ¿ya? Así que eso. Ahora sí, vamos a partir con la ejercitación del día de hoy. Ya, la primera pregunta, yo les voy a transmitir las alternativas. Denme 2 segundos, se había olvidado eso. 2 segundos, 2 segundos. 2 segundos. Ya, ahí sí, perdón. Ya. Estas son las alternativas. Voy a hacer zoom. Alternativa A, el padre tiene el gen, la madre no. Alternativa B, el padre no tiene el gen, la madre sí. Alternativa C, el padre no tiene el gen, la madre tiene los dos. La D, el padre sí tiene, la madre también. La E, ninguno tiene. ¿Ya? Está acabando el tiempo.
Ya, se acabó. Pucha, la Cata. Vamos a ver, ¿quién va ganando? ¿Quién va ganando? Muy bien, felicitaciones a la Javiera, al Carlos y al Veja. Vamos a ver si se mantienen así para el final de la ejercitación. Ya. Ganó la alternativa correcta, alternativa D. Vamos a revisar. Esto de acá. No, esto. Era la D, ¿cierto? La D y la vamos a dejar destacada. Ya. Entonces, vamos a rayar. Un segundo. Dice. ¿Cuál de los siguientes genotipos tendrían los padres de una niña que presenta una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X? Es decir, la niña sí tiene este gen. Si la niña tiene niña, es niña, ¿cierto? Su cromosomas sexuales son XX, ¿cierto? Es una enfermedad recesiva y sí la presenta. Por ende, la expresión de los genes va a ser de esta forma, ¿cierto? Vamos a usar la letra D minúscula. Ese es su genotipo, ¿cierto? Presenta y expresa la enfermedad, esta enfermedad. No nos dicen qué enfermedad es, ¿ya? Entonces, si nosotros hiciéramos el cuadro de Punnett, ¿cierto? Esta sería la madre. Nos preguntas por los papás. Nos pregunta, ¿cierto?, el genotipo de los papás. Este sería el padre. Aquí están los posibles cromosomas de la niña, ¿cierto? Y de los varones. Si la niña tiene dos copias del gen recesivo, debe ser, el padre sí o sí debe tenerlo, ¿cierto? Porque una de las copias del gen X, perdón, del cromosoma X que tienen las personas de sexo femenino, viene sí o sí del padre. Entonces, si ambas copias del gen X tienen el gen recesivo, el padre debe tenerlo sí o sí, ¿cierto? Entonces, el padre sí o sí debe tener el gen. En este caso, la presencia del gen recesivo lo representan por un 0, ¿ya? El tener el 0 significa que tenemos el gen recesivo, y si no está el 0 es porque no lo tenemos o porque tenemos la copia del gen dominante. ¿Ya? Entonces, el padre debe tener sí o sí el gen recesivo. En este caso, descartaríamos la letra B y la letra C y la E. ¿Por qué? Porque en estas el padre no posee el gen recesivo. Y yo necesito que el padre tenga ese gen recesivo porque necesito que la niña sea homocigota. Recuerda que cuando tengo las dos copias del mismo gen, del mismo alelo del gen, estamos hablando de homocigotos. En este caso, un homocigoto recesivo. Entonces el padre debe tener sí o sí la copia del gen. Con eso nos está quedando la alternativa B y la alternativa A. Vamos a copiar acá. Si el padre tiene el gen, ¿cierto? Entonces ambas niñas van a tener el gen. ¿Qué es lo que me está faltando? Que al menos una copia del cromosoma X de la madre, ¿a qué me refiero? Al menos uno de los cromosomas X de la mamá tiene que tener el gen recesivo. Al menos uno. ¿Por qué? Porque imaginemos que la mamá es heterocigota, es decir, tiene una copia del gen dominante y una copia del gen recesivo. Imaginemos eso. ¿Eso qué va a producir? Que yo tenga acá una niña sana, ¿cierto? Portadora de enfermedad, pero sana, y me va a producir que tenga una niña enferma. Y con esto a mí me basta, ¿ya? ¿Cuál era la otra opción? La otra opción era que yo tuviera una madre homocigota, ¿cierto? Y ya no me quedó muy bien. Y un padre que fuera hemicigoto, ¿cierto? Cuando yo hablo de hemicigoto, lo voy a escribir acá, esto significa que tengo una copia del gen, ya, es decir, por ejemplo, que el padre tenga una sola copia del gen, ¿cierto? Esto es hemicigoto, porque el gen lo encuentro solamente en un cromosoma, no en los dos. Ya no sé si se entiende ese concepto. Entonces, teniendo en cuenta que la madre debe tener al menos una copia de gen recesivo, yo descarto la alternativa A, porque en la alternativa A la madre no tiene ninguna copia, ¿ya? Y por eso quedamos con la alternativa D, donde tanto el padre como la madre tienen al menos una copia del gen recesivo y por ende yo puedo producir el homocigoto recesivo para la hija. ¿Se entiende? ¿Por qué era la letra D? ¿Sí? ¿Queda claro el concepto de hemicigoto, que es cuando tengo una copia del gen? Ya, buenísimo. Entonces avanzamos a la siguiente pregunta. Si hay dudas, después las podemos resolver, ¿ya?
Tiempo. Ya, vamos a ver cómo van las posiciones. Oh, ahí la Belén y ese, no sé quién será ese, subieron. Ya. Ya, acá la mayoría marcó letra D. Vamos a revisar. Acá. Dice, número 2. Los genes ligados al cromosoma X. Letra A. ¿Son letales para el hombre en condición homocigota recesiva? Ya, esto está mal en distintas perspectivas. Primero, ligados al cromosoma X, las personas de sexo femenino, si no me equivoco es el símbolo de sexo femenino, son XX, ¿cierto? Y las personas de sexo masculino son XY. Para yo tener condición homocigota, yo debo tener 2 copias del gen, ya sea dominante o recesivo. En este caso nos decían homocigota recesivo, ¿cierto? Si estamos hablando del ligado al cromosoma X, el sexo masculino tiene solamente una copia de X. Por ende, el sexo masculino no presenta condiciones homocigotas, ni recesivas ni dominantes. El gen masculino lo único que presenta son condiciones hemicigotas, que era el concepto que les explicaba más arriba, o más atrás, perdón. ¿Ya? Así que letra A descartada por eso. Me voy a saltar la B porque es la correcta. Letra C, se expresan en condición hemicigota en las mujeres, ¿ya? Esto es incorrecto por lo mismo que decíamos del hombre, ¿cierto? En el caso de las mujeres, tenemos 2 copias del cromosoma X. Por ende, no estamos hablando de condiciones hemicigotas, acá hablamos de condiciones homocigotas o heterocigotas, ¿cierto? Porque pueden ser 2 copias iguales o una dominante y una recesiva. Así que la C también se descarta. La D, que fue la que más marcaron, incluyen solo alelos recesivos para el daltonismo. No, los cromosomas X contienen información para muchos caracteres. Entre ellos está el daltonismo, ¿cierto? También está la hemofilia, está también los caracteres sexuales, de las características sexuales secundarias, ¿cierto? Femeninas, cuando tenemos los 2 cromosomas X, ¿cierto? Etcétera. No solamente el daltonismo, sino que hay muchos otros genes que se encuentran dentro de los cromosomas X. Letra E dice, ¿presentan solo formas alélicas dominantes? No, la hemofilia y el daltonismo, por ejemplo, son características, son enfermedades que se expresan en forma recesiva. ¿Qué significa esto? Que puedo tener alelos dominantes y alelos recesivos dentro de los cromosomas X. ¿Ya? Ahí el Carlos dijo que lo había interpretado de otra forma, creo que la alternativa D. Así la podéis comentar y ver, para que la veamos. ¿Ya? Luego, no, eso no. Luego, letra B, dice, ya está la correcta, se ubican en la porción no homóloga del cromosoma X. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo 2 cromosomas, ¿cierto? Que son homólogos, el que sean homólogos significa que tienen la información para los mismos genes. Información para los mismos genes. Ahora, el cromosoma X y el cromosoma Y son los cromosomas sexuales. ¿Qué significa esto? Que son los que diferencian los sexos dentro de nuestra especie. Por ende, el cromosoma X va a tener información específica para a lo mejor, no sé, el crecimiento de las mamas, por ejemplo, que son caracteres sexuales secundarios específicos para el sexo femenino. Pero el cromosoma X también tiene información para, por ejemplo, el daltonismo. Y el daltonismo es una patología que encontramos tanto en sexo femenino como en sexo masculino. El daltonismo lo vamos a encontrar en la porción homóloga entre el cromosoma X y el cromosoma Y. Recordar que el cromosoma X y el cromosoma Y es como una cosa así. El X es súper grande y el Y es como una cosita así, chiquitita. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que tienen una porción, unos sectores de estos cromosomas poseen la información para las mismas cosas. ¿Ya? Son homólogos, al final de cuentas, pero solamente en una porción. ¿Ya? Por eso no hablamos de que el cromosoma X y el cromosoma Y son homólogos, así, no los tratamos como cromosomas homólogos, porque no lo son, pero hay ciertos sectores de ellos que sí tienen información para los mismos genes. Ahora voy a estar inventando porque no estoy segura de qué genes son, pero a lo mejor podemos encontrar la forma de nuestro estómago se puede encontrar en estos cromosomas, por ejemplo, no sé. O el color de nuestro pelo se puede encontrar en estos cromosomas, no sé, estoy inventando. ¿Se entiende más o menos que son
porciones donde vamos a encontrar, porciones entre ambos tipos de cromosomas, donde vamos a encontrar información para los mismos genes. No a lo mejor la misma información, pero es para los mismos genes. ¿Ya? Y los genes que están ligados a estos cromosomas, al cromosoma X, es decir, los genes que son específicos del cromosoma X, son los que no encontramos en esta porción, como el daltonismo, como la hemofilia, como los caracteres sexuales secundarios femeninos, etc. ¿Queda claro por qué es la letra B? ¿Sí? Harta gente marcó la letra D, así que espero que se haya quedado claro por qué era la B. ¿No hay ninguna duda? Pero podría repetir, ya. ¿Cuál repito? ¿Por qué es la B? Ya. Porque tanto el cromosoma X como el cromosoma Y, ¿cierto?, presentan información para las mismas cosas en algunos sectores. Lo voy a dibujar. Tenemos el cromosoma X, ¿cierto?, que es grande, cromosoma X, y el cromosoma Y, que es más pequeño. Van a haber sectores entre estos cromosomas, ponte tú ya, vamos a decir que ese sector del cromosoma presenta la información para el mismo gen, pon tú para el color de pelo, ¿ya? Tanto en el cromosoma X como en el cromosoma Y, en ese sector vamos a encontrar información para el mismo gen, ¿ya? Color de pelo. Ese sector es el que nosotros llamamos zona homóloga, porción homóloga, sector homólogo, como le queramos decir. Pero ese sector es homólogo entre ellos dos, solamente ese sector. El resto de los genes que están ligados al cromosoma X tienen la característica, ¿cierto? Perdón, el resto de los genes, ¿cierto?, ligados a X van a ser específicos de él, como por ejemplo el daltonismo, la hemofilia, que son, ¿cierto?, las enfermedades que nosotros estudiamos en esta materia, los caracteres sexuales secundarios femeninos. Ya esas tres cosas son características y específicas del cromosoma X, ¿cierto? Y van a estar, ponte tú, en esta zona va a estar la hemofilia, en esta zona va a estar el daltonismo y acá van a estar los caracteres sexuales secundarios femeninos. Y eso van a ser específicos del cromosoma X. Entonces, los genes que están ligados exclusivamente al cromosoma X los vamos a encontrar en las zonas que no son homólogas con el cromosoma Y. Es decir, en este dibujo serían todas las zonas distintas a la partecita amarilla, que sería la parte amarilla, ¿cierto? Esto sería lo homólogo, y el resto no es homólogo. Entonces, los genes que están ligados a este cromosoma X, que son específicos y propios del cromosoma X, que no vamos a encontrar en ninguno de los otros 45 cromosomas, ¿cierto?, son los que no están en este sector homólogo. Homólogo, recordar que se refiere a las zonas o a los cromosomas que presentan la información para el mismo gen. ¿Sí, ahora sí? Buenísima. ¿Alguna otra duda? ¿Ahí sí quedó bien? ¿Claro? Ya, buenísima. Vamos a avanzar entonces y si hay dudas nos podemos devolver después. Acá hay 60 segundos. Tiempo. Vamos a ver. Ah, ya. Y la Belén con ese, quien sea ese, van ganando. Ah, ya. Acá la mayoría contestó bien. Muy bien. Ya. Vamos a revisar. 3. Dice. Ah, ya. La holándrica.
Con respecto a la herencia holándica, esta pregunta era para leer y marcar, así a ojos cerrados, leer y marcar, así que por eso yo creo que muchos la tuvieron buena. Herencia holándica, recordar, déjenme hacer un poquito más. Herencia holándica, recordar que se refiere a la herencia de los genes que están en el cromosoma Y, es decir, se traspasa solamente de padres a hijos, siempre hablando de sexo, no de género, ¿ya? Padre a hijo, directamente. Si el padre está enfermo, el hijo está enfermo. Si el padre está sano, el hijo está sano. Nada más. O es blanco o es negro. O es todo o es nada. ¿Ya? Entonces, ¿se transmite del padre a los descendientes masculinos? Correcto. Se expresa, no, perdón, se presenta en un grupo de genes ubicados en ambos tipos de cromosomas sexuales? Incorrecto, ¿cierto? Porque es solamente en el cromosoma Y. Solamente en el cromosoma Y. Esto no lo encontramos en el cromosoma X. ¿Ya? A eso se refiere con ambos tipos de cromosomas sexuales. Recordad que los dos tipos son el cromosoma X y el cromosoma Y. Y la holándrica en específico lo encontramos solamente en el cromosoma Y, no en el X. ¿Ya? X. No. El número 3 dice, el factor determinante testicular es ejemplo de un gen con este tipo de transmisión. Correcto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el factor determinante testicular tiene que ver con los testículos, y los testículos son una característica sexual, valga la redundancia, del sexo masculino, ¿cierto? El sexo femenino no posee testículos. Por ende, cuando estamos hablando de este tipo de características, por ejemplo, relacionado al útero, relacionado a los testículos, al pene, la vagina, qué sé yo, a estos órganos específicos para cada gen, estamos hablando de información genética que se encuentra específicamente en los cromosomas sexuales correspondientes a cada sexo, ¿ya? Así que factor determinante testicular sí corresponde a un gen que encontramos exclusivamente en el cromosoma Y. ¿Ya? Con eso nos da la alternativa correcta, 1 y 3. ¿Se entiende? Era bastante sencilla, era saber relacionar holándrico solamente con el gen Y por ende solamente con el sexo masculino. ¿Queda claro? Ya, bueno. Vamos con la siguiente. Ah, ya, esta es más larga, ¿ok? 2 minutos. Ya, tiempo. Oh, ahí se cambiaron los puestos. Felicitaciones a Carlos, Javier y Sofi, que subieron. Ya, acá un empate entre la A y la D. La correcta era la A. Vamos a revisar. Número 4. Dice,
con relación a la herencia del daltonismo. ¿Es correcto que? Ya, recordemos que el daltonismo es una enfermedad recesiva ligada a X, ¿cierto? Una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Me voy a saltar la A porque es la correcta. Vamos a partir por la B. Dice, los padres transmiten el daltonismo a sus hijos varones. Esto es incorrecto. Si hacemos un cuadro de Punnett, acá, ya, acá, X, 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 Y, ¿cierto? Hacemos un cuadro. No, lo voy a hacer con colores, espérame. Lo voy a hacer con colores para que quede más visual. Borro, no sé. Bórrate. Ya. Entonces, cuadro de Punnett. Ya. Cromosomas de la madre, cromosomas del padre, ¿cierto? El padre le da una X a cada hija, ¿cierto? Y la madre le da la X tanto a las hijas como a los hijos, ¿cierto? Y los hijos acá quedan con la Y del papá. Entonces, el daltonismo es recesivo ligado al cromosoma X. Como el padre le traspasa o le hereda, ¿cierto?, su cromosoma X solamente a las hijas, los varones les da lo mismo si el papá tiene o no tiene daltonismo, ¿cierto? Porque no le va a transmitir el gen, o mejor dicho, no les va a transmitir el cromosoma que posee este gen, ¿ya? Así que los varones, nada que ver cuando hablamos de herencia ligada a X con la herencia que tiene que ver con los papás, ¿cierto? Es decir, los padres no le heredan nada a los varones cuando hablamos de genes ligados al cromosoma X, ¿ya? La B, incorrecta. Luego, ¿es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma Y? No, vimos, ¿cierto?, que es recesiva ligada al cromosoma X, ¿ya? Eso era como memoria solamente. Letra D, creo que esta era la que estaba empatada, sí, esta es la que está empatada. Letra D, las mujeres solo pueden presentar la enfermedad si ambos padres son daltónicos. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Espera, me voy a correr la cámara, y ahí, si no, no se veía la grabación. La madre puede ser portadora de la enfermedad y aún así tener descendencia daltónica, ¿ya? Vamos a hacer la madre portadora, es decir, heterocigota, el padre daltónico, y eso me va a producir que esta hija de acá sea daltónica, ¿sí? Porque este gen pasa para acá, este gen pasa para acá, y yo tengo una hija daltónica. Entonces, la mujer es daltónica, ¿cierto? ¿Y ambos padres son daltónicos? No, solamente el padre es daltónico. La mamá porta la enfermedad, la mamá es portadora del gen, pero la mamá es sana. ¿Por qué? Porque si tengo una sola copia del gen dominante, basta para que yo sea sana y que yo no tenga daltonismo. Yo no expreso el daltonismo, ¿cierto? Yo la mamá, me refiero. Yo como mamá no voy a expresar el daltonismo, pero mi hija sí va a tener daltonismo, ¿cierto? Esta hija de acá al menos, ay no, no me salí. Esta hija de acá, ¿cierto? Es la que va a presentar daltonismo. Esta de acá va a ser sana. Ah, espérame. Ya. Esta hija de acá va a ser sana, ¿cierto? Porque va a tener la copia dominante. Pero la otra va a ser la enferma. ¿Ya? Por eso la letra D es incorrecta. Luego la letra E dice, ¿es de tipo dominante ligada al cromosoma X? No, ¿cierto? Ya vimos que es recesiva. Finalmente la A, que era la correcta, los hombres solo pueden heredar la enfermedad por vía materna. Esto es correcto, porque el cromosoma X, ¿cierto?, se lo heredan la mamá a los varones. El cromosoma X del papá se va solamente a las hijas, ¿ya? El cromosoma X de los varones viene de la mamá, ¿ya? Por eso la letra A es la correcta. ¿Queda claro por qué era correcta la A? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a borrar. No se borra. Diga, Tomás, ¿qué pregunta tiene? Ya ahí se borra. Para que la hija sean daltónicas, sí. El padre sí o sí debe ser daltónico. Para que los hijos varones sean daltónicos, no. Ahí debería ser la madre daltónica o portadora. Ya la mamá puede ser portadora y aún así tener descendencia de sexo masculino daltónico.
Pero si hablamos de que las hijas tengan daltonismo, sí o sí el padre lo debe presentar. Ya. Perfecto. Si no hay más dudas, avanzamos. Y si hay dudas, las resolvemos después. Ya, tiempo, vamos a ver. Vamos a ver quién va ganando ahora. Oh, la Sofía ahí, felicidades, pasó a la delantera. Vamos a ver entonces acá. Ya, acá estuvo un poquito más peleada. Ganó la letra E, harta gente marcó la C y la B. Ah, y esta también era del daltonismo. Creo que acá hay que hacer cuadro de pone, así que le voy a quitar un poquito el zoom. Ya. Dice, el daltonismo, seguir a los colores, ¿cierto? En el ser humano se debe a un alelo recesivo ligado al cromosoma X, lo que dijimos anteriormente. Si una pareja tiene una hija daltónica y un hijo con visión normal, ¿cuál de la siguiente alternativa es correcta? Ya. Entonces, cuadro de Punnett, ¿cierto? Nuestro mejor amigo en genética. Voy a hacerlo nuevamente con colores, como lo hice en el ejercicio anterior. Entonces, tenemos a la madre, XX, tenemos al padre, XY, el padre les da las X a las hijas, la madre les da las X a todo el mundo, ¿cierto? Y el padre les da las Y a los varones. De esto sabemos que tienen... ¿por qué se me cierra el Zoom? De esto sabemos que tienen una hija daltónica, por ende una hija debe tener ambas copias del gen recesivo, ¿cierto? Y tienen un hijo con visión normal. Es decir, el hijo tiene el gen dominante, ¿cierto? Al menos un hijo tiene el gen dominante. ¿Por qué lo decidí hacer a lo mejor? ¿Por qué decidí poner a los recesivos acá y a los dominantes acá? Porque usualmente los recesivos siempre quedan al fondo, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Si esta niña tiene este gen o esta copia de gen recesivo, significa que este X de la madre sí o sí debe tener el gen recesivo, ¿cierto? Porque para que ella lo tuviera, ella también lo tenía que tener, ¿sí? Si esta niña también tiene este gen recesivo, ¿cierto? De parte del padre, el padre también debe tener el gen recesivo, ¿cierto? Porque para que ella lo tenga, él lo tenía que tener. Si este caballero de acá tiene su gen dominante, significa que la madre debía tener su gen dominante también, porque para que este lo tenga, ella lo tenía que tener. Y esto de acá que está en el centro lo vamos a poner al revés. No puedo borrar, no me deja borrar.
Ya, espera, lo vamos a poner al revés para que se entienda mejor. No, no me deja escribir. Ya, espérenme, tengo que hacerlo en el computador. Denme un segundito. Ya, entonces acá quedaba la X del padre, quedaba la X de la madre, y acá podemos completar, si es que queremos, ¿cierto?, con lo que nos queda pendiente. El padre da esta de minúscula, la madre da esta de mayúscula, luego acá la madre da la de minúscula. ¿Ya? ¿Se entiende cómo hice el cuadro de Punnett? Cómo desde lo que me decía el enunciado lo armé completo. ¿Sí? ¿Todos entendieron cómo lo armé? Porque entendiendo eso podemos entender el ejercicio completo. ¿Sí? Ya, buenísimo. Entonces, el último, la D. En el varón, este varón es de minúscula porque la madre entrega este gen, este X que tenía de minúscula. ¿A eso te referías, Sofi? Este varón tiene D recesivo porque la madre es D recesiva y este D recesivo se lo entregó acá a la hija, ¿cierto? Y este varón es D dominante porque la madre era D dominante porque se le entregó a este y se lo entregó a este. Y este gen recesivo del padre es a este gen recesivo de la hija. Los varones a la izquierda. Ah, ya, bueno. Pero ahí está. Entonces, vamos a revisar qué decía cada alternativa. Acá marcaron harto la B y la D. La letra A decía, la madre es daltónica. No, la madre es por... Ay, no puedo... Ahí sí. Ay, ahí sí, ya. La madre no es daltónica. La madre es portadora del gen, pero es sana. ¿Y por qué sé, o cómo sé yo que es sana? Porque tiene una copia de gen dominante. ¿Ya? Entonces, con una copia del gen dominante, a mí me basta para decir que es sana o portadora, puedo usar ambos términos ahí. Pero daltónica no es. Luego, letra B decía, el padre tiene genotipo hemicigoto dominante. No, el padre tiene genotipo hemicigoto recesivo, no dominante. Ahí es donde estaba el error, ¿ya? ¿Por qué recesivo? Porque este gen lo le damos acá y acá, ¿cierto? Luego, letra C, todas las hijas de esta pareja serán daltónicas. Falso. Ay, espérame que voy a estornudar. Ah, ya, no puedo estornudar, ya. ¿Todas las hijas de estas parejas serán daltónicas? No, ¿cierto? Porque vamos a tener una hija daltónica, que es esta de acá, y vamos a tener una hija portadora, que es esta de acá, ¿cierto? Así que todas, no. Letra D, los abuelos maternos no portan el alelo del daltonismo. Ya. Acá había que hacer la media escala hacia atrás, pero en conclusión, si la hija tenía, o perdón, si la madre esta tiene el daltonismo, sus padres o sus abuelos sí o sí deben haberlo tenido desde alguna rama, ya sea desde los papás o de la mamá, alguien lo debe haber tenido, ¿cierto? Porque de algún lado lo sacó ella, ¿ya? Así que sí, su abuelo sí lo tenía. Y acá nos decían que no, así que incorrecto. Letra E. Se espera que el 50% de los hijos varones sean daltónicos, y esto es correcto, ¿cierto? Sí, este es el total de los hijos varones, ¿cierto? Eso de ahí, esta fila de acá abajo es mi 100%. Y de este 100%, la mitad solamente va a ser daltónico, y la mitad de esto de acá no es daltónico, ¿cierto? Entonces, el 50% de los hijos varones es daltónico, correcto. Y el otro, ¿cierto? El otro 50% va a ser sano, 100% sano, porque no es daltónico. ¿Sí? ¿Se entiende entonces con esto, cierto? La alternativa E es la correcta. ¿Queda claro por qué era la letra E? No, y no las otras dos que marcaron, no sé si la B y la C, la D, no me acuerdo cuál era, pero ¿queda claro? ¿Sí? Buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. Vamos a avanzar entonces. Insisto, si hay alguna pregunta, después nos podemos devolver.
tiempo. Ahí la Sofi, muy bien, sigue ganando. Excelente. Vamos a revisar. Ah, no, espérame. Ya, acá, ya. La que ganó fue la B y la C. Vamos a ver por qué era la A. Ya. La hemofilia es una enfermedad producida por un alelo recesivo ligado al cromosoma X. Se caracteriza por un bla, 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 bla. Ya, da lo mismo. Un hombre cuyo padre era hemofílico, pero que tiene tiempo de coagulación normal, es decir, el hombre es sano, tiene hijos con una mujer que no presenta antecedentes de la hemofilia en su familia. Entonces, el hombre es sano. La mujer es sana, no portadora. ¿Cómo sé yo que es no portadora? Porque me dicen que en su familia no tiene antecedentes de hemofilia. Nadie de su familia, ¿cierto? Si nadie tiene hemofilia es porque ella no tiene hemofilia. Ni lo porta, ni lo expresa. ¿Ya? Si hiciéramos nosotros el cuadro de Punnett, XX, bla, 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 bla. Ya. El cuadro de Punnett, ¿cierto? Sería nadie con el gen. Es decir, todos seríamos como alelos dominantes. Puros dominantes, puros dominantes. Por ende, ¿cuál es la probabilidad de que alguno de sus hijos herede la hemofilia? 0%. 0%, ¿cierto? Nadie tiene la hemofilia. Recordar que la hemofilia en varones se expresa con el gen recesivo y en mujeres se expresa con homocigoto recesivo. Exacto, acá también sería el todo o nada. No, es que, claro, sí, ya entendí la fe, sí. Por eso es 0%. Porque el hombre da lo mismo que el padre haya tenido hemofilia. El hombre hereda la hemofilia por la madre, no por el padre. Así que esta información de que cuyo padre era hemofílico no me importa. A mí lo que me importa es que el tiempo de coagulación es normal. Por ende, si su coagulación es normal, no presenta hemofilia el padre, ¿cierto? Es decir, el hombre no presenta hemofilia. Y la madre, ¿cierto? La mujer no tiene hemofilia en la familia, nadie de su familia tiene hemofilia, ella no tiene hemofilia, ¿cierto? No la va a aportar. Nadie tiene hemofilia por ningún lado. Por ende, el porcentaje, la probabilidad de que alguno de sus hijos, de su descendencia, tenga hemofilia va a ser 0%. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todos entendieron? Sí, ya. Vamos con la siguiente.
el tiempo. Ya, se acabó. Vamos a revisar, vamos a ver. ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? Ya, ahí se mantienen los 3 primeros lugares. Muy bien. Acá gana la letra D. Vamos a revisar. Ya, dice, un hombre y una mujer sanos tienen una hija hemofílica con síndrome de Turner. Para explicar este resultado se podría decir que ha ocurrido un fenómeno de no disyunción meiótica en la no disyunción meiótico o mitótica, cualquiera de las dos, se refiere a cuando no se separan bien los cromosomas en el proceso de mitosis o de meiosis, ¿cierto? Dependiendo de cuál estemos hablando. No disyunción meiótica significa que en alguna parte, en alguna metafase probablemente, de la meiosis, no se separaron los cromosomas como correspondían, no se separaron los cromosomas homólogos, no se separaron las cromáticas, ya, algo pasó ahí. Eso se refiere a la no disyunción. ¿Por qué la hija tiene que ser síndrome de Turner? O mejor dicho, ¿por qué lo pusieron así? Porque la hemofilia, recordemos que en su formato homocigoto recesivo es letal, entonces no podrían hacer la hija, ya por eso es síndrome de Turner. Entonces, los cromosomas sexuales, ¿cierto? Cuando vemos meiosis, tenemos la Y del papá, la X de la mamá, ¿cierto? Lo normal, ¿cierto? Lo esperable es que esto se separara así, y se separara así, ¿cierto? Y esto sea un gameto, esto esté en otro gameto y otro gameto, ¿cierto? Eso es lo esperable, que cada cromosoma sexual esté en un gameto distinto. Pero acá es donde está el problema, ¿cierto? Voy a borrar las líneas verdes. En el enunciado, ¿cierto? Nos dicen un hombre y una mujer sanos. Significa que el padre tiene el cromosoma sano, ¿cierto? Es decir, el gen dominante, sí o sí, ¿cierto? Porque tiene solamente una copia del gen, y la madre es heterocigota, ¿cierto? Tiene el gen dominante y el gen recesivo. ¿Cómo sé yo que el gen es recesivo? Porque la hija es hemofílica. Entonces, sí o sí, uno de los dos lo tiene que tener. Y como el padre no lo puede tener, lo tiene que tener la madre, ¿cierto? Eso es una H, por si acaso, me quedó súper feo. Es un H. ¿Ya? Entonces, nosotros con eso sabemos que sí o sí, la X que tiene la niña es esta de acá, ¿cierto? Vamos a ver. Esta de acá es el cromosoma X que tiene la hija. Sí o sí. ¿Por qué? Porque ese es el único cromosoma X que encontramos entre estos 4 cromosomas, ¿cierto? Este es el único que tiene el gen recesivo. Por ende, la madre sí tuvo disyunción cromosómica, porque esto está en un gameto y esto tiene que haber estado en otro gameto. Por ende, descartamos la letra A, cualquiera también la descartamos y ambos también la descartamos, ¿cierto? Ninguno también está descartada, porque acá nos falta la parte de acá, ¿cierto? Acá nos está faltando, este 0 indica que nos falta un cromosoma sexual. Entonces, sí o sí, uno de los dos no hizo disyunción, ¿ya? Ahí por descartes podríamos decir, ¿cierto?, que era la B. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este caballero de acá, perdón, este cromosoma de acá, ¿cierto?, se va a unir con el gameto masculino. ¿Y qué es lo que va a suceder en el gameto masculino? Estos dos cromosomas van a estar en un gameto y va a quedarme un gameto sin cromosoma sexual. Entonces, vamos a unir estos dos de acá y nos van a dar una hija con síndrome de Turner, y vamos a juntar estos de acá y nos van a dar una hija con síndrome de Klinefelter. Ya esta hija en este caso no es hemofílica. Entonces, ¿quién no realizó la disyunción? El padre. Y acá es donde obtenemos, ¿cierto?, a la hija con síndrome de Turner hemofílica. ¿Se entiende? Porque era la letra B. Harta gente marcó, ¿cuál era? La gente marcó la D. ¿Ya? ¿Se entendió por qué fue el padre solamente el que hizo la disyunción cromosómica? ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo. Vamos entonces con la siguiente. Si hay más dudas, insisto, pregúntenlas, ya, aunque sea más tarde, siempre las podemos resolver. Ya, acá también 2 minutos, les di mucho tiempo a las preguntas.
Ya, tiempo. Ah, la Sofi, ahí sigue ganando. Muy bien, felicidades a la Sofi. Vamos a revisar. Ay, acá. Número 8 dice, en el ser humano, el esmalte marrón de los dientes se hereda como un rasgo dominante ligado al cromosoma X. Un hombre con esmalte marrón tiene hijo con una mujer de bla, bla, bla. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esas son correctas con respecto al fenotipo de la descendencia? Entonces, hombre con esmalte marrón, hijos con mujer de dientes normales. Rasgo dominante. ¿Qué significa esto? El hombre tiene los dientes marrones y la mujer los tiene blancos, ¿cierto? Ese sería su genotipo. D mayúscula para el hombre porque es un rasgo dominante, ¿cierto? Y como el hombre tiene esmalte marrón, tiene el rasgo dominante. La mujer, al tener los dientes normales, no posee rasgo dominante y por ende se expresa como un genotipo recesivo, homocigoto recesivo, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas respecto al fenotipo de la descendencia? ¿Qué fenotipos vamos a obtener acá? Vamos a obtener mujeres. Esta es la descendencia, ya voy a escribirlo así, no voy a hacerlo como cuadro. Vamos a tener 100% de hombres dientes lindos, dientes normales, ¿cierto? Y vamos a tener 100% de mujeres heterocigotas. ¿Ya? Si alguien se perdió en el cuadro de Pone, lo puede hacer como el cuadro normal, ¿ya? Y cualquier cosa me avisa. Entonces, número 1, las hijas no tienen los dientes marrones. Esto es incorrecto. Las hijas sí van a tener los dientes marrones porque ambas hijas tienen el rasgo, el gen dominante, ¿ya? Así que uno descartado. Número 2, ninguno de los hijos tiene dientes marrones. Esto es correcto, ¿cierto? Porque ambos hijos tienen el gen recesivo. Número 3, todas las hijas tienen dientes marrones. Correcto, porque ambas hijas, ¿cierto? Todas las hijas van a tener el gen dominante. Y el gen dominante es el que codificaba los dientes marrones. ¿Ya? Por eso la correcta es la letra E, de elefante. ¿Queda claro? Acá la mayoría la tuvo buena, ya. ¿Queda claro por qué era la E? Sí. ¿Todos entendimos? Ya. Espero que todos hayan entendido, aunque no todos estén contestando en el chat. ¿Ya? Si no hablan en el chat, asumo que es porque entendieron. Así que vamos con la siguiente. Si hay dudas, las podemos resolver. Insisto. Oh, la imagen. Al tiro la pongo. ¿Le puedo poner pausa a esto? No, le puedo poner pausa. Espérenme, a ti le pongo la imagen. Al tiro pongo la imagen. Espérenme. Que tengo marcada la correcta. 2 segundos. ¡Oh! Ya no, esa pregunta está descartada. Esa pregunta no la marquen, no la contesten. No la contesten porque no puse la imagen en la guía. Se me fue a sacar las pantallas. Espérenme. No la contesten, por favor, insisto, no la contesten. Para que no se alteren los puntajes. No la contesten. Que se me olvidó marcarla se me olvidó poner la imagen. Espérenme. La estoy buscando. Perdón. La imagen. Ya, acá está. Ahí está. Y ahí esperemos que pase el tiempo nomás. Yo ahora estoy arreglando la pauta. Ya, espero que nadie... Ya, sí, ya, bacán. Nadie contestó. Muchas gracias. Así se mantienen los puntajes.
Ya, se acabó el tiempo. Vamos a revisar nomás ya ahí. Ya eso ahí se mantiene tal cual, ¿cierto? Porque nadie contestó. Entonces, acá dice, en la siguiente imagen se muestra un par de cromosomas sexuales, siendo el de mayor tamaño el cromosoma X. Y en su interior, ¿cierto? Se aprecian las letras que representan genes para determinadas características. ¿Qué tipo de herencia representan los genes A, B y C? Entonces, el de mayor tamaño, el gen X. Este es el X y este es el Y. Pucha, lo dejé marcado, debería borrar la alternativa para que ustedes la tratan de hacer primero. Ya, la embarré ahí, perdón por el error. Ah, se me cerró. Ahí sí, ya. Entonces, el gen A, ya, esto es lo que hablábamos en la primera pregunta, la segunda pregunta, no sé, en las preguntas de arriba, ¿cierto? El gen X, perdón, el cromosoma X y el cromosoma Y presentan una porción homóloga. En este caso, este gen de acá representaría, ¿cierto?, esa porción homóloga. Los genes que están en los cromosomas homólogos, ¿cierto?, o las porciones homólogas presentan herencia de tipo mendeliana, ¿cierto? Nosotros cuando vemos la herencia mendeliana, genética mendeliana, y hacemos el cuadro de Punnett y todo el tema, lo hacemos estudiando este tipo de cromosomas, como el cromosoma B, que se encuentran en cromosomas homólogos o en este caso en porciones homólogas, ¿ya? Así que alternativa, perdón, el gen B, herencia mendeliana. Con eso teníamos, ¿cierto? Con eso descartábamos, perdón, la alternativa C, la D y la E. Nos quedaba la A y la B. Luego, el gen C se encuentra exclusivamente en el cromosoma Y. Por ende, el gen C debe ser sí o sí holándrica. Y el gen A se encuentra exclusivamente en el cromosoma X. Por ende, debía ser sí o sí ligada a X, ¿cierto? Por eso la alternativa correcta era B. No sé si se entendió. Igual está, me da mucha lata porque no la pudieron hacer, perdón. Pero igualmente, no sé si se habrá entendido por qué era la B. ¿Sí? Ya, bacán. Gracias y perdón por el error ahí. Sorry. Era la fe de rata. ¿Ya? Vamos con la siguiente y ahora sí ya la que queda, que creo que queda una solamente, va a estar normal. Ya, esta era la última pregunta. Vamos a ver quién ganó. Ahora vamos a ver las posiciones. Carlos, Asum Josefa y Benja. Ya, acá ganó la alternativa correcta, la letra C. Vamos a revisar. Dice, ¿qué consecuencia o consecuencias tienen las cruzas entre miembros de una misma familia? Las cruzas se refiere a tener descendencia con miembros de la misma familia, ¿cierto? Entre primos, entre hermanos, qué sé yo. Número 1, la diversificación del genotipo de genotipo y fenotipo en la familia. No, diversificación significaría aumentar el genotipo y el fenotipo, ¿cierto? Y eso pasa absolutamente lo contrario, ¿cierto? Reducimos el fenotipo y el genotipo familiar porque estamos reproduciendo siempre las mismas personas, ¿cierto? Con los mismos caracteres. Así que se reduce por completo. Número 2, la generación de variabilidad genética. No, no hay variabilidad genética. La variabilidad genética la obtendríamos, o sea, en estricto rigor se obtiene, ¿cierto?, en el crossing over y en la permutación cromosómica, o en las mutaciones. Así que, nada que ver, ¿cierto? No. Finalmente, número 3, ¿cierto? Que es la correcta, la mayor frecuencia de enfermedades causadas por genes recesivos. ¿Cómo está redactado? Eso está redactado raro. Dice, la mayor frecuencia de enfermedades causadas por genes recesivos en sus descendientes. Sí, ya lo entendí.
Sí, po, aumenta, por ejemplo, el típico caso que se ve, el de la polidactilia, ¿cierto? Que es la cantidad supranumeraria de dedos, es decir, tener 6 dedos, 7 dedos, qué sé yo. Y no se ve mucho en la comunidad Amish, si no me equivoco, ese era el nombre de la comunidad, donde se relacionan entre sí, ¿cierto? Es decir, tienen descendencia entre ellos, y eso provoca que este gen, como es recesivo, se exprese mucho más que en el resto de la población. ¿Ya? Por eso la correcta era la C. Acá la mayoría la tuvo buena, el resto marcaron 1 y 3, 2 y 3. Ya. No sé si se habrá quedado entendido por qué la variedad genética tiene que ver con los procesos de meiosis, ¿cierto? Y la diversificación es cuando yo tomo cosas de afuera y lo pienso meter. Eso me da como diversidad, ¿ya? Porque si yo estoy siempre teniendo descendencia con el mismo tipo de genotipo, voy a obtener siempre lo mismo. Por ejemplo, siempre ojos azules, siempre ojos café, siempre pelo ondulado, no sé. Siempre, si trabajo con lo mismo, obtengo lo mismo, ¿ya? En cambio, si trabajo con distintos materiales, obtengo distintos productos. No sé si se entiende más o menos eso. Si se entiende por qué es la C. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, vamos a revisar quién ganó y vamos a resolver las últimas dudas que puedan quedar. Déjenme borrar. Ya. Entonces, se acabó. Vamos a terminar el test. Produciendo. Y ahí están los lugares. Benja, Josefa y Carlos. Felicidades a los 3. Han ganado. Muy bien. No se ganaron nada más que su orgullo. ¿Ya? Ganaron orgullo de ser los 3 primeros lugares. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con alguna de las cosas que vimos el día de hoy? ¿Con cualquiera de las preguntas que vimos hoy día? ¿Con cualquier cosa de la materia en general? Recordar que el martes es el control. Ya vamos a evaluar todo lo que vimos en este eje temático. ¿Alguna duda del eje? ¿Alguna duda de biología? ¿Alguna duda del preo? ¿Alguna duda de cualquier cosa? Todo bien, ya. Entonces asumo que el martes del control, se van a sacar todos 850, porque no hay dudas. Entonces asumo que todos van a tener 850 puntos el día martes. ¿Ya? Todos van a tener un 7. La idea es que, sí, la idea es que todos ganen control. Ahora, si no lo quieren hacer porque son nuevas, lo pueden hacer después, cuando se pongan al día, porque los controles se suben al Drive también. Entonces ahí después los pueden buscar y los pueden realizar. Sí, Sí, es que creo que no pasa nada de esta materia. Ya, sí, no te preocupes, te puedes poner al día y cuando te pongas al día puedes hacer el control y en el Drive vas a encontrar el control y la pauta del mismo control, ¿ya? Y la corrección del control se sube a YouTube, así que ahí puedes revisar después si es que te equivocaste en alguna, no sé, ahí lo puedes revisar, ¿ya? Y sí, eso, de ahora en adelante todos los sábados vamos a tener clases a las 4:30 de la tarde, ya no las vamos a hacer en la mañana, ¿ya? Sino que a esta hora. Si no hay más dudas, vamos a dejar hasta acá la clase del día de hoy. A la gente que nos ve de YouTube, muchas gracias por haber visto el video, ¿cierto? Espero que estén muy bien. Acuérdense de suscribirse, darle me gusta, comentar, todas esas cosas. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana.